días, tardes, noches. Mi nombre es Orlando Méndez, participante de la especialización en telemática para la educación a distancia. En esta oportunidad, siguiendo las orientaciones del profesor Ronald Antón, les vengo a hablar sobre las redes informáticas, en donde voy a hacer una aproximación a sus elementos importantes. Para comenzar, debemos saber qué son las redes. Una red informática es un conjunto de sistemas informáticos interconectados mediante diversos dispositivos, sean alámbricos o inalámbricos. Es decir, es una aglomeración de recursos en donde se permite compartir, recibir y almacenar información. Ya teniendo esto claro, vamos a ver algunos aspectos de estas redes como sus tipos. Existen tres tipos principales de redes, que son las redes LAN, las redes WAN y las redes MAN. En cuanto a las LAN, significan red de área local, es decir, es una red con un alcance micro o pequeño, es decir, con pocas unidades que componen la red. Imaginemos que sería como una red estilo de un cyber. Tenemos la red WAN, que significa una red de área amplia, es decir, que un alcance global y regional, en donde podríamos poner ejemplo el Internet, que es una red interconectada a nivel global. Y por último, la red MAN es una red de área metropolitana, es decir, es una red que está constituida por diferentes elementos dentro de una región. Tenemos aquí, también hay otra clasificación, como lo dice aquí, también pueden clasificarse las redes según la tecnología a la que pertenecen. Primero, los medios guiados son este tipo de redes informáticas que intercambian o reciben datos a través de medios guiados. ¿Qué significan estos medios guiados? Es decir, utilizan cables alámbricos para poder transmitir los datos. Imaginémonos la fibra óptica, el internet alámbrico, entre otros. Las redes de medios no guiados son las redes de internet o las redes informáticas que transmiten los datos sin un medio físico de canalización. Un ejemplo de esto son las redes Wi-Fi, que transmiten a través de microondas o a través del aire. Elementos de una red. Las redes tienen elementos que las constituyen, entonces vamos a trabajar esto a continuación. Una red informática, en la medida general, está compuesta por un servidor, que es el lugar o el espacio o el aspecto del sistema de la red que permite canalizar y centralizar los movimientos y los elementos de la misma red. Luego tenemos clientes o estaciones de trabajo. Son todos aquellos equipos computacionales que conforman la red, que transmiten o almacenan la información. Serían como los servidores que permiten manejar la red y almacenarla. Los medios de transmisión, quiero que se los imaginen como los cables o los medios de canalización que permiten transmitir los datos de una red a otra. El hardware es la representación física de la red, la que permite construirla en el apartado físico, y el software son los elementos informáticos y programáticos que permiten operar la red. Como pudimos ver, las redes tienen diferentes elementos, pero también tienen topologías, es decir, elementos configurativos que las definen según la cantidad de equipos conectados o la bidireccionalidad o los elementos que hacen interconexión entre ellas. La topología de la red, como lo dice este pequeño texto, vamos a mover esto aquí para que lo vean mejor, se llama así al modelo de interconexión que dispone de las relaciones entre cliente y servidor dentro de una red. Pueden ser de tres tipos. El tipo bus, en donde solo existe, como lo podemos ver aquí, un canal, un medio de canalización en donde todas las computadoras o servidores o elementos que componen la red se unen a ese canal. Es un canal unidireccional que tiene un inicio y un fin. Luego tenemos la red tipo estrella o de topología estrella, en donde todos los elementos de la red
que son hermanos están interconectados o convergen en un solo punto, formando una especie de estrella en donde la data y los diferentes medios son transmitidos en tiempo real y multidireccionalmente. Y por último tenemos la red circular, es una red perfecta, es decir, que no tiene ni comienzo ni final y está constituida en una especie de anillo donde los datos siempre regresan al inicio. Tenemos aquí el funcionamiento de las redes, como ya vimos, existen diferentes topologías, pero existe un funcionamiento. Las redes funcionan básicamente en el transmitir y recibir datos, pero para transmitir y recibir esos datos y para que la red funcione debe basarse en protocolos de red. Es decir, los protocolos son una serie de normas o estándares que permiten la fragmentación, transmisión y luego reconstrucción de los datos en diferentes locaciones geográficas y en diferentes momentos. Es decir, los protocolos que permiten hacer estas tareas son los que explican el funcionamiento de la red. Básicamente, el funcionamiento de una red se trabaja bajo estos tres procesos: desfragmentación, transmisión y reconstrucción de los datos. Estos protocolos trabajan con una unidad de fragmentación que permite separar los datos en pequeñas unidades que luego serán transmitidas y traducidas en el receptor. ¿Por qué son importantes las redes? A continuación les explico por qué. Las redes informáticas son importantes porque primero facilitan la comunicación y la interacción a través de los datos y los elementos que se transmiten. Es decir, en tiempo real podemos conseguir, compartir o utilizar información que haya sido creada o transmitida por otra persona, lo cual nos permite facilitar o mejorar los procesos de trabajo y de la vida diaria. Reducción de costos y hardware. Al estar conectado en red, una persona puede reducir sus costos en cuanto a tiempo y el uso de recursos, ya que la red permite compartir de manera rápida y eficiente los datos que se están necesitando. Flexibilidad operativa, porque los datos pueden transmitirse en tiempo real y sin importar las distancias geográficas. Y por último, permite usar, compartir y almacenar las tecnologías. Muchas tecnologías se están utilizando y están interconectadas a través de las redes para su funcionamiento, lo cual nos dice que las redes informáticas son importantes porque nos permiten comunicarnos, interactuar y transmitir datos en tiempo real. Por último, es indudable que los que nos mantienen conectados, entre muchas otras cosas, son estas redes que permiten compartir información y relacionar. Nosotros como docentes debemos asumir el reto de que si no estamos interconectados en este pleno siglo XXI, específicamente en este año 2022, nuestra labor pedagógica no tendrá el alcance e impacto que están exigiendo nuestros estudiantes. Así que los invito a utilizar las redes, comprenderlas, pero sobre todo fomentar su uso entre los estudiantes para un aprendizaje más significativo y más contextualizado. Muchísimas gracias por su atención y eso ha sido todo.